Si en invierno o cuando pega el frío llevas unos pantalones como estos, estás haciéndolo bastante mal, sobre todo para no pasar frío en las piernas. En este vídeo vamos a hablar de los diferentes tejidos que hay para pantalones, vamos a compararlos con sus características físicas. No voy a hablaros de mi experiencia, que también voy a hablaros de mi experiencia llevando diferentes pantalones a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, a lo largo de mi vida, porque yo he cometido, de hecho, este error de llevar estos pantalones durante el invierno o durante una época donde hace frío, porque alguno me puede decir, hombre, es que en invierno, dependiendo de la zona donde estés o del frío que haga, porque no estamos hablando al final de lo mismo de si nos sale un invierno suave que un invierno donde empieza a pegar fuerte el frío. De esos días en los que hay rasca y hace falta un pantalón que no sea este. Vamos a hablar, y empezamos con este, de por qué justamente los pantalones de algodón, que en este caso son de algodón 100%, pero podrían ser de algodón con cierto porcentaje de elastano. Yo no soy nada fan, este vídeo no va sobre eso. El elastano al final no da un poder calorífico, no está ahí para eso, no está ahí para que sean más flexibles y al cabo del tiempo dan de sí esos pantalones que han elastano, y por eso no soy nada fan del elastano, además porque no me gusta la sensación de flexibilidad que tienen esos pantalones tipo malla. Pero estamos hablando de que esos pantalones, ya sean con mezcla de elastano o sin ella, o incluso si me apuráis con un poquito de poliéster, luego hablaremos de esos que tienen todo sintético, pero esos pantalones que principalmente tienen algodón, tienen el problema de que el algodón, bueno, primero que nada, ese algodón hay que ver qué gramaje tiene. Si tenemos un gramaje como este, que es un pantalón bien finito, estamos hablando de un pantalón más bien de primavera-verano, que aún así hay marcas que nos venden este tipo de pantalones todo el año y en todo momento, especialmente ahora que te ponen ahí pantalones chinos y los tocas y dices, uy, pero si esto es como súper fino, pero como no ves otra cosa, la gente va y los compra y se los pone y luego dice, uy, las piernas están igual un poco frías. O más que frías, podrían estar más calentitas con otro tipo de tejidos. En cualquier caso, esto, el problema que tiene es que absorbe la humedad del ambiente. El algodón absorbe la humedad y esto lo habréis visto si habéis vivido en zonas de humedad donde vas a coger el pantalón por la mañana de tu armario. Esto a mí me pasaba cuando vivía en Valencia. Iba por mis pantalones a primera hora de la mañana, estamos hablando de pues algo bien temprano, no sé, 6:30, 7, cuando hace frío en Valencia, y los coges justamente del fondo del armario y los tocas y están súper fríos. Y eso es porque han absorbido la humedad del ambiente, porque justamente el armario además estaba en una zona más bien fría y te tenías que poner esto por la mañana y era como, uff, pero ¿por qué esto está tan frío? Justamente por eso, porque el algodón absorbe la humedad del ambiente, absorbe la temperatura que hay exterior en el ambiente en el que está el pantalón, y por ello el poder calorífico que tiene el algodón no es tan fuerte, no es tan alto como el de otros tejidos, que ahora os sorprenderéis con el siguiente quizás, o quizás ya lo sabíais. Esto es bueno en parte porque también si tú sudas, transpiran, pero eso es más bien bueno para primavera, verano, porque no vas a sudar, o se supone que no vas a sudar mucho en invierno, a no ser que luego vayas a un sitio con mucha calefacción, entonces sí vas a notar que transpiras mejor, te mantienes bien y transpiras con los pantalones de algodón. En ese caso sí tienen cierto sentido, pero no para ir por la calle o para ir a una zona fría donde vas a tener que llevar estos pantalones. Así que por ello estos pantalones no son la mejor opción para llevarlos en invierno, e incluso si son gorditos al final va a pasar lo mismo. Es verdad que al ser más gordito el tejido vamos a tener un poco más de capa aislante, pero va a pasar lo mismo, van a absorber la humedad del ambiente, que es lo que hace el algodón. Y por ello es un tejido descartable para invierno, sobre todo para cuando pega el frío. El siguiente tejido del que no os puedo mostrar unos pantalones porque no tengo, bueno, sí tengo de estos de hacer deporte, de hacer ejercicio, que además generalmente son bastante finitos. Estoy hablando de unos pantalones de tejido sintético 100%, o con algo de mezcla ahí que le ponen un poco de algodón, un poco de alguna cosa que encuentren por ahí, lo ponen todo juntito y dicen, mira, ya tenemos nuestros pantalones calentitos. Y es verdad
que son más calentitos que esos pantalones, y esto la gente en la tienda pasa bastante, que va y toca, mira qué calentitos estos pantalones, serán buenos llevándose un pantalón de 100%, o ya os digo, con algo de mezcla de este tejido sintético, ya sea con poliéster, con acrílico, con poliamida, con nylon, con viscosa, con lo que le hayan querido poner. La viscosa es un semisintético que también da de sí bastante, da de sí al cabo de poco tiempo y con los lavados, porque cuando entra en contacto con el agua es lo que pasa con la viscosa, con el tencel, con el liocel, con estos tejidos que son más bien de verano, el tencel y el liocel, pero la viscosa sí se ve en bastantes mezclas. Puede haber mejor y peor calidad de viscosa, pero en cualquier caso el problema de estos tejidos sintéticos es que es verdad que no absorben la humedad y eso hace que al ponértelo sea más calentito, que tengas esa capa aislante, y ese es también a su vez el inconveniente que tienen estos pantalones, y es que no transpiran. Es decir, tú te los pones por la mañana y si tu armario estaba frío, tu casa estaba fría, te vas a ir súper calentito, vas a entrar en el coche, en el metro, donde sea, y ahí es donde puede estar el problema. En cómo pongas la calefacción o ya esté la calefacción puesta, es donde vas a empezar a decir, uff, aquí empieza a hacer calor, y no transpiran esos pantalones. Y este es el problema principal de los sintéticos, además de que son plásticos que liberan microplásticos, pero eso ya, como digo, es más para un vídeo más donde hablemos de la ecología, del medio ambiente y de si en realidad nos parecería lógico, que para mí no lo es para nada, usar sintéticos solo por este motivo, que para mí, ya os digo, no es para nada lógico, algo que libera plásticos, llevar una bolsa de plástico y todo esto. Si me dices, hombre, es que hace un frío extremo en la calle, voy a estar todo el día en la calle, entonces sí puede tener cierto sentido si no hubiesen alternativas a el poliéster o a los sintéticos mezclados ahí con sus acrílicos y sus cosas, sus plásticos. Por ello, todos los sintéticos son muy descartables, y más cuando sabemos que hay alternativas mucho mejores. Y me diréis, hombre, con lo fan que tú eres de la lana, será la lana la mejor alternativa, pero os diría que no cualquier tipo de lana, porque si cogemos un pantalón de lana que llamamos de todo tiempo, que se pueden llevar todo el año, porque la lana tarda mucho más en absorber la humedad del ambiente, pero el problema de esos tejidos de todo tiempo, de todo el año, es que normalmente son finitos, porque luego en primavera, en verano, se agradece que sean finitos, que sean muy transpirables, muy ligeros, muy agradables, muy suavecitos. Y en invierno, sin embargo, o nos buscamos lanas más gorditas, que suelen ser más caras, y también, además de más caras, poco vistas en el mercado, y además os diría que no son tan suaves como la franela. Lo mejor que podemos llevar en invierno, cuando pega bastante bien el frío, es unos pantalones de franela. ¿Y por qué? Porque la franela, que es una lana, también se puede hacer franela de algodón, se puede hacer franela de sintéticos, pero sobre todo voy a centrarme en la franela de lana, que es la mejor porque tiene esas propiedades de la lana, pero además la franela, por si no lo sabéis, ha pasado por un proceso como de afelpado, donde se han levantado las fibras del tejido, que además esto viene de Gales del siglo XVII, o sea, es algo bien antiguo y que se estuvo usando durante muchos años, era más considerado pues como ropa de trabajo, hasta que luego, durante la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial, de hecho hay una película donde sale Gregory Peck, si no me equivoco, que se llama El hombre en traje de franela gris, algo así de la traducción. Creo que aquí de hecho se tradujo como El hombre del traje gris. Cortaron lo de la franela, pero en inglés, si no me equivoco, aparece el nombre de franela, donde los hombres de negocios empezaban a llevar franela también por esa suavidad, por esa calidez que da ese tejido, que viene al final más del campo, pero que se ha trasladado a la ciudad. La lana, al pasar por ese proceso de afelpado y levantar las fibras exteriores, hace que además de que sea súper suave, también sea una capa extra aislante al propio tejido. Y eso es justamente lo que le da ese poder calorífico extra al tejido, y además hace que, como digo, sea súper suave. Es justamente lo que estoy tocando ahora, unos pantalones de franela, que justo los que llevo hoy son los primeros que hicimos de Hussars en el año 2016 y los hemos vuelto a hacer.
en esta ocasión en 3 colores diferentes que son para mí una pasada. De hecho, aquellos que visteis el directo del domingo ya los visteis en anticipo, como os dije, en gris, en azul marino y en este verde oscuro que es súper bonito. Los 3 son súper suaves. Lana de Vitale Barberis. Vitale es una de las casas, creo que es la casa, de hecho, si no me equivoco, más antigua del mundo de hiladores de lana, que utilizan lana merino australiana o de Nueva Zelanda de forma ética. No sé si sabíais que justamente, de hecho, los defensores, los animalistas, que a ver, yo los comprendo y entiendo su posición, pero muchas veces van en contra de determinadas cosas, como decir, no he visto lana porque las ovejas sufren. Las ovejas no sufren, de hecho las ovejas felices son las que dan la mejor lana, no las ovejas que sufren de verdad y te hacen unas fibras cortitas y que acaban utilizando sobre todo los fast fashion. Pues Vitale Barberis se caracteriza por buscar justamente procedencia ética de la lana, que no hayan pasado por sufrimiento animal. Esto lo vamos a ver por la calidad de los tejidos. Es una franela, si os diría, que no es muy gordita, también ideal para nuestro clima, que a no ser que sea muy extremo, estamos hablando de cuando empieza a hacer frío, de cuando hace pues 5, 10 grados, hace -1, -3, no estamos hablando de -25 como el que yo he llegado a pasar pues en Ucrania, cuando visité Ucrania la última vez antes de la guerra, hace bastantes años, estoy hablando cuando fui a dar clases de español, y ahí además yo llevaba unos pantalones de franela, eso sí, de los nuestros, pero que eran muy similares a estos, pero me los puse con unas mallas térmicas por debajo, porque ahí sí hacía falta esa parte de tejido técnico donde necesitas ese extra de protección. Pero si no, si no vais a estar a -25 grados bajo cero, esto es ideal para este clima que tenemos en España frío, que es además un tejido súper suavecito. Eso sí, pantalones en esta ocasión con pinzas en el color verde, doble pinza, en el color gris también doble pinza, y los azules sin pinzas, para aquellos que no queráis pinzas. He hecho pinzas para estos modelos porque es algo que me habéis pedido mucho. A mí también me gustan mucho las pinzas, ojo, pero sí que es verdad que las pinzas aumentan un poquito la cadera, pero también te dan un juego diferente, un aspecto diferente. El patrón, por cierto, ha sido ligeramente modificado respecto a los primeros pantalones que hicimos. Sí os recomendamos pedir la misma talla, pero vais a ver que en cadera sobre todo hemos reducido un poco las medidas. El resto más o menos se ha mantenido, el tiro se ha subido un poquito también, la cintura se ha reducido ligeramente, porque es algo que vimos que tuvimos que hacer arreglos, sobre todo a partir de la 44, 46, tuvimos que hacer arreglo de cintura, reduciendo cintura y también de cadera en muchos pantalones, no en todos. Al final cada uno tiene un físico, pero en tiendas, si vimos un poco esa experiencia, sabéis que estos vienen con el bajo a una medida que podéis consultar en la web, pero que podemos ajustarlo. Si venís a una de nuestras tiendas, podemos ajustaros el bajo a la medida que necesitéis. Os lo cobramos, eso sí, cobramos por ello, porque es algo que nosotros os vamos a hacer ese servicio, pero no vamos a ganar nada con ello. Vamos a buscar a nuestra costurera de confianza y lo vamos a hacer, pero si no, también os recomendamos que vayáis a vuestra costurera de confianza, donde queráis, donde preferáis, que lo podéis hacer si no os encaja el largo con el que viene. En cualquier caso, estos pantalones, aquí viene lo importante, no están en reserva, sino que ya están hechos, pero a partir del 1 de diciembre, cuando se acaba todo esto del Black Friday, del Cyber Monday y no sé qué, subimos los precios de bastantes prendas, pero especialmente de estos que en principio los íbamos a sacar en reserva, luego no se han sacado en reserva porque la última vez que lo hicimos con los pantalones llegaron bastante más tarde, porque el fabricante italiano nos envió tarde el tejido. Pues en esta ocasión he dicho, mira, sin reserva, porque al principio pedí el tejido, llegó, pero lo llegó con un poco también de retraso. Luego el fabricante que los iba a hacer me puso también ciertas pegas, demoras que ya me daban a entender como, mira, si vuelves a sacar una reserva, igual una vez más los plazos van a bailar. Entonces hemos decidido que esto ya está disponible. Hemos fabricado bastantes cientos de pantalones, no hemos hecho reserva, pero esta semana, que es esta semana así rara de Black Friday, de estas cosas, van a tener ese precio especial, de forma muy excepcional en nuestro caso, porque además también llegan un poco más tarde de lo que me hubiese gustado, de lo que inicialmente se pidieron, pero
los tenéis a ese precio especial solo durante esta semana, hasta el 1 de diciembre, que es cuando subimos los precios de estas y otras prendas que tenemos en la colección. También la medida, por eso lo de la medida también os decíamos que si tenéis ya interés en haceros medida, que pidáis cita cuanto antes, porque aquellos que pidáis cita sí vamos a mantener el precio durante este año. Si pedís cita para marzo del año que viene no va a ser el caso. Estos pantalones, por cierto, todos con ajustadores laterales, botones para tirantes y fabricados en Portugal, ya están disponibles tanto web como en tiendas. Quizá en tiendas hoy estén llegando o quizá estén todavía a punto de llegar. En Madrid sí están porque es nuestro centro logístico, pero en el resto de ciudades pues tendréis aquí abajo, si no, donde están ya en este momento, y si no, estarán a punto de llegar al día siguiente. Y nada más, muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo en los comentarios, en los vídeos, en Husar's, y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.